Muchas gracias, don Edgar. Queridos amigos todos de la mesa principal, agradecerles al Colegio de Abogados, a los promotores de este importante seminario, al exalumno, amigo y colega don Luis, y por supuesto a todos ustedes por tener la paciencia de estar a estas horas aquí sentados y escucharme. Voy a tratar de ser lo más sintético posible precisamente por esta misma limitación temporal. En primer lugar, voy a hacer un análisis rápido del servicio público, de los principios del servicio público en nuestro medio positivo, sin perjuicio de hacer una valoración crítica de la relación de estos principios con las alianzas público-privadas que se vienen gestando en nuestro medio también positivo, que es muy importante tenerlos en consideración precisamente para evitar los actos de corrupción en los que estamos sumidos desde hace bastante tiempo y en aras de retomar la democracia activa y eliminar la cleptocracia en la que nos encontramos, al igual que muchos países de América Latina, desgraciadamente. Ustedes bien saben que los principios del servicio público, a pesar de, como aquí bien se dijo, ya está superada la tesis del servicio público. En Europa se viene manejando el concepto de lo que son los principios de servicio de interés general, como bien lo dijo don José Carlos, lo tienen también en España. En nuestro medio positivo sigue vigente, obviamente, el artículo 4 de la Ley de Administración Pública, donde están regulados esos principios, como es el de continuidad, de eficiencia, igualdad, y la necesidad de adaptación de las administraciones públicas en general a los cambios sobrevenidos de hecho y de derecho. Lo que pasa es que en nuestro medio también es muy importante señalarlo. A partir del año 2002, la jurisprudencia constitucional ha venido señalando una serie de principios complementarios del derecho de la Constitución, como son el de probidad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, objetividad y regularidad de los servicios. Y esto es importante señalarlo porque fíjense ustedes que el término de probidad es un elemento indispensable en el desarrollo de la actividad administrativa y, por supuesto, en lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas. Que no me vengan con el cuento, como lo hizo el fiscal suspendido, de que como no existe en el Código Penal ni en el Código Procesal Penal una definición de lo que se conoce por corrupción o debe ser para la ubicación de tipo penal, no hay una certeza correcta y objetiva de lo que significa el término en sus implicaciones penales, lo que es corrupción. Pues nosotros tenemos legislación anticorrupción y es bastante, e incluso Costa Rica está adscrita a los convenios internacionales de lucha contra la corrupción y por lo tanto, incluso por un simple ejercicio de antítesis se puede llegar a la conclusión de lo que es corrupción sabiendo lo que es la lucha anticorrupción. Así que esto es importante señalarlo porque todo eso forma parte de los principios del servicio público en nuestro medio. Fíjense ustedes entonces, y es una tesis que he venido desarrollando ya hace algún tiempo, de que los principios señalados en el artículo 4 de la Ley de Administración Pública han sido entonces elevados como eslabones de una misma cadena en cuanto a que tienen rango constitucional. Y no es que los principios señalados en la Constitución se rebajan al nivel de la ley ordinaria. Y esto es muy importante señalarlo. En nuestro medio, los principios del servicio público tienen rango constitucional, incluyendo, por supuesto, los 4 principios de la Ley General de la Administración Pública. Y esto es importante señalarlo porque de esa manera existe entonces de forma necesaria una mayor defensa, un escudo de protección privilegiado a lo que son los principios del servicio público en nuestro medio. Y estoy totalmente convencido que si esos principios se pusieran realmente en funcionamiento en nuestro sistema democrático, nuestro Estado de Derecho funcionaría óptimamente. Por supuesto que hay que hacer ciertas variaciones sustanciales desde el punto de vista constitucional, ordinario, incluso reglamentario, y que todo forma parte, como aquí se decía, de la regulación, entendido regulación por el conjunto normativo o el rango normativo
que existe a nivel de ordenamiento jurídico en nuestro medio. Y además hay que tener también muy claro que desde el punto de vista de lo que se dijo durante mucho tiempo por parte del Consenso de Washington, que se derivó en prácticas nefastas en muchos países de América Latina, incluyendo Argentina, por una supuesta desregulación, se dieron cuenta de la tragedia que eso significó desde el punto de vista de los fondos públicos y de la corrupción imperante en muchos países de América Latina a favor de otro principio que ahora se rescató. No se habla de desregulación económica, se habla de una mejor regulación económica, que es distinto, una optimización de principios de regulación económica. Y esto es importante también señalarlo. En segundo lugar, quiero referirme muy brevemente, porque aquí se tocaron varios tópicos que realmente generarían una larga discusión sobre el tema de la discrecionalidad administrativa. Yo siempre he sido enemigo de creer que en el ejercicio de la discrecionalidad administrativa hay libertad de decisión. Libertad de decisión es muy peligroso porque la libertad puede llevar y ha llevado en el ejercicio del poder público a la corrupción y sobre todo a la arbitrariedad, que es una forma de corrupción. Esto es muy importante señalarlo. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos los parámetros objetivos y tenemos las limitaciones necesarias y también por virtud de la jurisprudencia de lo que es el ejercicio de la discrecionalidad administrativa. Los principios rectores de la discrecionalidad administrativa deben de estar siempre sujetos al ordenamiento jurídico. De ahí la importancia, y así lo pusimos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, de que el juez ejerce las potestades de control en el ejercicio de la discrecionalidad administrativa. ¿Por qué? Porque hay parámetros objetivos, tanto normativos y, por supuesto, fácticos o de hecho. Entonces es importante señalarlo porque si bien existe una flexibilidad interpretativa de la administración pública a la hora de hacer las valoraciones correspondientes en el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, nunca puede significar una libertad administrativa porque eso es contradictorio con el principio de legalidad y por supuesto a la sujeción obligada al ordenamiento jurídico escrito y no escrito de las administraciones en su conjunto como parámetro rector y definitorio de lo que es un Estado de Derecho. En segundo lugar, quiero referirme al punto que les dije desde un principio que es la parte esta tan importante de las alianzas público-privadas. Me tocó en un momento determinado ser parte de una comisión evaluadora de las ofertas del aeropuerto Juan Santamaría. Fíjense ustedes, por primera vez yo me tuve a cargo la cuestión de control jurídico, la dirección jurídica, era una comisión, éramos un pequeño grupo realmente que recomendábamos, fiscalizábamos, tanto desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, el desarrollo de ese proceso licitatorio que se fue por una modalidad nueva, y esto hoy que es muy importante, que está en nuestro sistema jurídico, que es el artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa, que son los tipos abiertos, que todavía no se ha explotado lo suficiente en nuestro medio. Y esto es muy importante señalarlo, porque sin perjuicio de las potestades de la Contraloría General de la República, y por supuesto tomando en consideración que tiene que ser a través de una disposición reglamentaria, que es muy importante indicarlo, y que se rija necesariamente por los parámetros rectores de la licitación pública, como lo establece muy bien la Sala Constitucional, sobre todo a partir del voto 098-98, que se puso en práctica en esa licitación por primera vez, ese principio fundamental que antes no era en este sentido, de que las garantías de participación y cumplimiento son elementos esenciales de las ofertas. No pueden ser objeto de modificación, no pueden ser objeto de subsanación, son elementos esenciales y por primera vez lo pusimos en práctica en ese procedimiento licitatorio, que era una licitación internacional, donde ganó una empresa en buena lid, AGI, de capital fundamentalmente canadiense y estadounidense. Hubo otras ofertas, algunas desechadas, no cumplieron con la oferta, digamos, con la parte técnica jurídica al principio y no se abrió la oferta económica. Sin ser un procedimiento de precalificación, fue un procedimiento de unidad, pero que estaba dividida en dos secciones importantes. Y dentro de esos elementos de valoración jurídica estaba la necesidad de que la garantía de participación cumpliera absolutamente con todos los requisitos, porque algunas no lo cumplieron. Pero lo importante aquí es señalar de que este concepto de gestión interesada es un tipo abierto,
incluso se atacó de que era inconstitucional, todo se ganó a nivel constitucional, se ganó en todas las instancias. ¿Por qué? Porque lo permite nuestro ordenamiento jurídico. Y además, este concepto de gestión interesada, que nace en Francia y pasa a España con la ley de contratación administrativa y vino a Costa Rica, es interesante. Aquí se habló de algunos principios de contratación administrativa, sobre todo de licitación pública y de contratos, digamos, concesión de obra. Decían que eso es una concesión en sentido estricto, no se regía por la ley de concesión de obra y servicio público, tampoco por el concepto que desarrolla la ley de contratación administrativa como un tipo exacto, simple y sencillamente porque la gestión interesada, la administración licitante, da el beneficio de que tiene que garantizarle al adjudicatario un mínimo de ganancia. De lo contrario, si no se llega a ese mínimo, el Estado lo asume. Entonces, un principio que aquí se habló, que es muy interesante, por supuesto, que es básico en la contratación administrativa y que es básico también en el procedimiento de licitaciones públicas en general, es el principio de lo que es el riesgo y ventura, el 100%. Y en este caso, en una gestión interesada, no es en un 100% el riesgo y ventura. Ahí está una diferencia importante entre lo que es una concesión en sentido estricto y este tipo o esta, digamos, adaptación de la figura de la concesión en un nuevo concepto, en una nueva figura jurídica que lo tenemos nosotros señalado como un tipo abierto. Ahí entonces también tenemos una flexibilidad bastante importante a la hora de llevar a cabo este tipo de alianzas público-privadas. Lo malo siempre son los políticos, lo malo siempre son los corruptos. Y a la hora de la llegada, cuando ya no estábamos como una comisión que fiscalizaba el asunto, ya me había retirado, por supuesto, entonces, desgraciadamente, la empresa que ganó no firmó. Y vino Bechtel, que era una de las subsidiarias participantes en el procedimiento de licitación de la oferta, era un consorcio, y entonces resulta que tenía una empresa Bechtel, la ofreció, que se llamaba Alterra, y entonces Alterra entra por la cocina o por el lado de atrás sin haber participado en la licitación pública en igualdad de condiciones, sin haber cumplido con los requisitos necesarios que eran indispensables, la parte de la experiencia en materia aeroportuaria, y entonces entra por la cocina, la Contraloría lo valora y así quedó como adjudicataria desde el punto de vista práctico. Entonces ahí entramos con un punto muy importante. Si se pone realmente en funcionamiento los principios de servicio público, eso no puede pasar, porque eso es contrario a un principio de transparencia y probidad y de igualdad, porque realmente los que participaron, los que tuvieron el derecho, incluso a una eventual readjudicación, son aquellos que pudieron haber quedado en un plano segundo, pero que pasaron a la segunda etapa. Y a eso voy. Fíjense ustedes cómo se está convirtiendo estas alianzas en centros de negocios corruptos, donde a través de adjudicaciones a ofertas que en buena lid ganan en principio, lo que hacen es entonces un paquete excelente de venta futura para un tercero que llega a adueñarse, que llega a ser un sustituto de la adjudicación, y entonces estamos pervirtiendo los principios básicos del derecho a la Constitución, todos los principios que están claramente señalados, como les dije, en el voto 098-98 de la Sala Constitucional. Los principios rectores de la contratación administrativa son indispensables, salvo los mecanismos de excepción, y ahí voy al tercer punto, el tercer ejemplo. Lo que se viene desarrollando en nuestro medio, que funciona mucho en el derecho privado, pero en el derecho público hay que tener mucho cuidado, que son los fideicomisos. Se vienen desarrollando. Está el fideicomitente, como ustedes bien lo saben, está el fiduciario del administrador y está el fideicomisario o el beneficiario, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que tenemos en el artículo 2 de la contratación administrativa, inciso C específicamente, hay un principio excepcional que dice que cuando existe la relación contractual entre entes públicos, no se aplican los principios de la licitación pública y se da espacio para la contratación directa. Entonces ahora resulta que el fideicomitente puede ser un banco, es un banco, pongamos banco ahora que está de moda, el banco de Costa Rica, te pone de acuerdo, digamos, con la fiducia o fiduciaria del Banco Nacional. Son dos entes que de rango constitucional, desde el punto de vista de que son entidades
descentralizadas por disposición constitucional, todos los bancos del Estado, y entonces se ponen de acuerdo, viene todo con una contratación directa y viene el beneficiario. Pero aquí el problema es que se viene convirtiendo esto en una contratación fundamentalmente de rango privado, donde está de por medio la hacienda pública, donde están los fondos públicos y donde además, por lo general, quien lleva a cabo la fiduciaria o la parte de la administración, también son muchas veces personas que no cumplen con los requisitos óptimos del buen manejo de esos fondos. E incluso, muchas veces, están señalados a dedo y que se puede convertir en grandes negocios dentro de esos mecanismos de fideicomiso. Entonces, aquí estamos arribando a una sustitución que se llama la huida del derecho administrativo. No es la huida del derecho administrativo, no. Es la huida a los controles efectivos de la Contraloría General de la República y a la aplicación debida de los principios rectores de la licitación pública. Esa es la huida. Es la huida a los controles a la corrupción en el ejercicio de la función pública y desde afuera también del ejercicio de la función pública, incluyendo al mismo Poder Judicial, donde también hay gran cantidad de corrupción, público y notorio. Entonces, esto lo digo porque precisamente si nosotros somos coherentes, y aquí vengo a exponer desde el punto de vista práctico, no vengo a hacer una discusión teórica, porque nuestro país necesita intervención decidida en contra de toda esta barbaridad de corrupción en el sector público y del sector público en relación con el privado y viceversa. Todo eso hay que denunciarlo. Si en Costa Rica se aplican debidamente los principios del servicio público, incluyendo en esta mecánica de los fideicomisos en la administración pública, sería muy distinto. Nuestro Estado de Derecho estaría no en estado de emergencia, sino en estado de sobrevivencia y de superación activa. Y se los vengo a decir con el dolor del alma, pero sí debemos de luchar por la puesta en práctica de los principios de servicio público con la rigurosidad, con los controles y algo muy importante que tenemos que tener siempre en consideración. Ningún Estado de Derecho funciona si no funciona su aparato judicial de manera óptima. Y dentro del aparato judicial, si es que está dentro del aparato judicial o fuera del aparato judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que funcionar con los controles y las sanciones necesarias para satisfacer todos estos principios, incluso el servicio público, donde están los de probidad y donde están todos los elementos indispensables para que un Estado de Derecho pueda sobrevivir e, insisto, progresar. Y ese es nuestro deseo. Y aquí termino, señoras y señores, porque no quiero consumirles más tiempo y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias y muchas gracias, Luis.